Eh, Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leti y es un gusto poder compartir con ustedes más una vez la palabra de Dios. Y el devocional de hoy se titula La carne y el espíritu. Cuando hablamos sobre los deseos de la carne y el Espíritu Santo de Dios, hablamos sobre cosas totalmente opuestas. Y eso lo encontramos y podemos leer en Gálatas 5:17. Y dice así: porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ya dicho que estas dos cosas no se pueden mezclar, vamos a comprender un poco qué son los deseos de la carne. Y eso lo encontramos en 1 de Juan 2:16. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y nuestra vanidad son cosas que provienen del mundo y no de Dios. Vamos a leer Romanos 8 del 5 al 8 y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivimos en una lucha constante entre nuestra carne y el espíritu, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero en Romanos 8, del 9 al 13 también nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos, que es Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Los que viven conforme al Espíritu se preocupan con las cosas del Espíritu, para que asimismo el Espíritu que habita en nosotros pueda dar testimonio que Cristo mora en nosotros, para que el Espíritu mismo haga morir a los deseos de la carne, para que asimismo el Espíritu Santo de Dios haga morir a los deseos de la carne, para que el Espíritu mismo dé testimonio de que Cristo vive en nosotros y que de hecho somos hijos de Dios. En San Juan, el capítulo 15, el versículo 26 dice así: Jesús dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. Mi deseo es que podamos examinarnos a la luz de las Escrituras para saber qué estamos alimentando en nuestra vida, nuestros deseos de la carne o nuestro espíritu. Espero que este mensaje te haya edificado de alguna manera. Un abrazo, chao.